Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar sobre la tercera parte de los libros que yo recomiendo que tengo yo en mi biblioteca particular. Os recuerdo que hay dos vídeos más también que hablan sobre otros libros que también tengo en mi biblioteca, que en este caso creo que en el primer vídeo hablaba sobre enciclopedias y en el segundo vídeo hablaba sobre más temas de plantas y hablaba sobre algunos libros concretos sobre crustáceos, cetáceos, algunos técnicos y algunos de la editorial MIG que me gustaban mucho. En este caso vamos a acabar de completar la biblioteca, a pesar de que también tengo más libros todavía, así que seguramente habrá una cuarta y una quinta parte. En este caso os voy a enseñar estos libros, los cuales básicamente están más centrados en ser guías. Hay que decir que una de las cosas que a mí me encantan de leer, por la forma estructurada del libro, por cómo está sintetizado, por cómo está explicado, son las guías. Tengo muchas guías, estas son algunas. También en parte porque me ayudan a la hora de bucear, también para localizar algunas especies que veo en la naturaleza. Luego a través de la guía puedo realmente ampliar la información. Utilizo varias guías, una de ellas que creo que es súper interesante es la guía de campo de tiburones del mundo, de la edición Omega. Es un libro que vale 40 euros, pero es un libro que está súper bien. No tiene fotografías. Es un libro que son dibujos, son láminas, son diferentes láminas, pero si os fijáis, son láminas que están como muy bien para detectar la especie. Y a su vez también hay un muy buen mapa de la distribución, del tipo de dentadura que lo encontramos, ya que muchas veces los elasmobranquios son muy parecidos, pero podemos saber en qué especie es a través de la distribución bucal. Aquí lo vemos. Y también al mismo tiempo del tipo de diente que tienen, ya que depende si es más depredador de invertebrados o depredador de peces, pues tiene una tipología de dientes o otra tipología de dientes. En este libro podemos encontrar un montón de dibujos que hablan sobre el tipo de diente de las especies de tiburón y también las fichas de dibujo que nos enseñan bien el tipo de cromatismo, de coloración que tienen cada uno de ellos. Incluso algunos también nos dibujan las escamas. La verdad que este libro es un libro que abarca casi todas las especies de tiburón del mundo, por lo tanto, aquí también tiene algunos dibujos a color, no tiene imágenes, no tiene fotografías, pero la verdad que es uno de los libros que a mí me encantan porque están todas las variedades desde los tiburones de aguas profundas, los grandes tiburones como el tiburón ballena, los angelotes y todos también hay como la Squamanidae, que es una familia también súper interesante, los peces sierra, o sea, realmente es un libro súper interesante, los tiburones cerdo, etcétera. Es de la editorial Omega, vale, creo que son 40 euros, pero realmente merece un montón la pena. Tengo otros libros que estoy empezando a leer mucho sobre los peces continentales de Europa y muy específicamente de España, y hay varios libros que yo creo que son súper interesantes en este sentido. Uno de ellos es Peces continentales de Cataluña, es de la editorial Links, de Enric Aparicio, y es un libro específico con un montón de fotografías, localización, distribución de especies que son endémicas de Cataluña, pero no solo endémicas, sino también especies que a día de hoy ya son endémicas por invasión. La verdad que este libro a mí me encanta, desde algunos signátidos autóctonos del delta del Ebro, o la verdad que es un libro que a mí me encanta porque también, bueno, encontramos las carpas, los ciprinioscarpia y demás. Nos indica si la especie es introducida o si la especie es autóctona, y está muy detallado porque nos hacen un mapa fluvial de todos los ríos de Cataluña y nos van poniendo un montón de dónde se encuentra la distribución, además el tema de ecología, el tema de la introducción es súper completo. Es una guía que podemos encontrar en algunos zoológicos y que creo que también es maravillosa. Otro de las guías que utilizo así rápida es la guía de flora y fauna del Mediterráneo. Esta guía también es un clásico, es de la edición Grijalbo, es otra editorial que es bastante antigua, pero que a su vez también es bastante esquematizada. Quizá esta se queda un poquito obsoleta en comparación
con otras guías como puede ser la fauna y flora del mar Mediterráneo de Matthias Verbauer y Bernd Humbert, que esta es realmente, si tuviera que quedarme con alguna guía del Mediterráneo, es la más completa a nivel de fotografía y a nivel de información que encontramos aquí. Además, súper estructurado por colores, súper fácil de localizar. Y es un libro que está súper bien y que además hay varias ediciones porque ha tenido como muy buena acogida esta actualización de la guía clásica y está súper bien. Peces continentales de la península ibérica, también en temas de España. Y aquí vemos también como, bueno, como hay un montón de especies de, bueno, más bien percas, más bien hay esturiones, es todo más relativo, están los Aphanius, el Aphanius iberus, los quilis, y también, bueno, pues un montón de barbos, de truchas, etcétera. También es un libro que está bastante bien, no tiene fotografía, tiene dibujo, pero son esos dibujos que incluso pueden ayudar muchísimo más a clasificar y a aprender a decir qué especie es la que estamos viendo. Otros animales, perdón, otros libros, guía del acuario, la de Dick Mills, esta es una guía de campo, bueno, de campo, es una guía de acuario, pero además me gusta porque es una guía que hay como muchos infografías, hay como muchos esquemas, es como una guía de aprendizaje rápido de lo que serían las nociones básicas de cómo montar un acuario, pero a su vez también nos ofrece también mucho contenido sobre enfermedades, sobre montaje propiamente dicho. Incluso hay estos esquemas que yo también creo que son súper prácticos, que es el tema, por ejemplo, si tienes problema de nado, ¿no? O alguna enfermedad, rollo, problemas en la piel, ¿no? Pues hay un pequeño esquema en el cual te dice, ¿hay manchas visibles en la piel? Si hay manchas, están separadas y diferenciadas. Si es que sí, tiras para acá, si es que no, tiras para abajo. Entonces, si es que sí, te dice que es enfermedad del punto blanco. Y si es que no, pues sigues el esquema y te van detectando las enfermedades dependiendo de los síntomas. Este está bastante bien y también es muy recomendable. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra de las guías que también considero que es bastante útil, sobre todo para llevártela, es la guía esta de Tikal, que está muy en relación, me recuerda mucho a la que hemos visto antes de fauna del Mediterráneo, fauna y flora del Mediterráneo, pero en este caso es como más compacta, también es de agua dulce en su mayoría, y está como muy bien clasificado de cíclidos. Además están, en este caso, los pequeños símbolos que te dicen del mantenimiento están a color. Es bastante práctica, es básica, es muy básica. Quizá tampoco vas a encontrar todas las especies de agua dulce aquí, o de agua marina vas a encontrarlas aquí, pero sí que es cierto que como guía así rápida para tener y a lo mejor ser una de las que consultes si te la llevas de viaje, es como muy práctica. Además, esta de aquí creo que es bastante barata. Otro de los libros que también es interesante es el de Caballitos de Mar, una guía a escala real de cada especie, de Sarah Lowry. Es una guía muy visual, en la línea de los libros que había enseñado en otros capítulos de libros recomendados por mí, como por ejemplo el de las medusas o como por ejemplo el de peces abisales, esa metodología científica, esa distribución científica de lo que es el libro. Y en este caso, bueno, es una guía, hay una pequeña introducción, bueno, una gran introducción sobre los caballitos de mar, y luego empiezan a especie por especie y nos hacen como una especie de dibujo en sombra en la página, lo cual nos pone a tamaño real en comparación con la página cómo es el pequeño hipocampus, ¿no? En este caso, pues por ejemplo, el caballito de mar de cola de tigre, ¿de acuerdo? Es como este tamaño y la sombra real es este. Además, el dibujo está como muy bien empastado en la página y puedes ver realmente los colores. Es muy interesante que tenga la sombra esta a tamaño real del propio caballito de mar. Aquí, por ejemplo, pues el Guturalus también lo vemos a tamaño real. Bueno, es un libro que está bastante bien. Hay algunos peces pipa también, algunos dragones. Es bastante práctica, está bastante bien. También es un poco caro para lo grande que es el libro, pero hay que decir que
es también muy recomendable. Un libro que compré también de Albertus Seba es el Cabinet of Natural Curiosities, el cual, bueno, en su mayoría hay moluscos, hay algunos anfibios, hay algunos reptiles, etcétera, pero lo compré porque son láminas reales del siglo XVIII, no sé si el XVIII del XIX, los cuales nos enseñan cómo eran los moluscos que encontraban en aquella época. Y cómo estos animales, que básicamente aquí vemos algunos cangrejos de herradura, etcétera, y vemos también todos estos animales que solían estar en los gabinetes de curiosidades de los palacios, y cómo los taxonomistas, cómo los científicos lo dibujaban en láminas, y estas son las láminas oficiales. Quizá proporcionalmente, aquí vemos un pez escorpión, realmente no son extremadamente reales o proporcionadas conforme al animal, pero sí que es cierto que tienen esa... Mira, aquí los peces eléctricos. Tienen esa magia antigua. Los pseudo-ramfictis, los gymnotórax, todo eso, perdón, los Gymnotus, etcétera. Y es un libro también que es barato y está bastante bien. Sí, es de la Taschen además, por lo tanto hay muy buena calidad de imágenes. Atlas, que no voy a repasar porque también son muy conocidos y ya hemos hablado en otros vídeos. El Atlas de Mergus de Marino, que esta es la Biblia, yo diría, de agua marina, es decir, esto es un libro imprescindible, descatalogado, bastante difícil y que suele costar unos 100 euros. Y el Atlas del Acuario de Mergus, que habíamos visto en otros vídeos, el número 1, que aparecían unos neones cardenales en la portada, en este caso tiene una segunda parte con muchas más especies, o sea, un complementario de especies, sobre todo ampliando los quilis, ampliando los silúridos, ampliando los barbos, ampliando las especies raras, etcétera, que también están muy bien. Plantas, dos libros bastante antiguos, pero que yo creo que están también muy... En realidad los libros de plantas, por la experiencia que tengo yo con los diferentes libros, son... bastante completos casi todos. O sea, si compras 4 o 5 libros de plantas, realmente con esos 4 ya tienes bastante la base sólida del mantenimiento de casi la mayoría de especies de plantas a nivel de que luego vamos a utilizar en el acuario. Plantas de acuario de 75 fotografías, 14 dibujos. Esto es muy típico de los libros de los años 80, pero también que a mí me encanta muchísimo encontrar en algunas ferias de segunda mano estos libros de los años 90, de los años 80, de cuando estaba empezando el auge. Todos estos libros de plantas yo siempre los suelo acompañar con algún libro, por ejemplo este de aquí, que es también de Tikal, de Peter Hitchcock, que también hizo el libro de plantas del acuario que enseñé en el segundo vídeo, creo, que en este caso lo que te enseña aquí es a crear como biótopos, que también es recomendable, para luego aprender muy bien, ¿ves? Una oscura cueva sumergida, las plantas que encuentras ahí. Realmente, si lo complementamos con este o incluso también el libro de biotopos de... ¿cómo se llama? Ahora de Blecher, perdón. De Blecher, también... Con esto podemos hacer muy buenas recreaciones de acuarios de biotopo estricto, muy buenas recreaciones a la hora de introducir el tipo de planta en según qué tipo, para según qué tipo de peces. O cualquier libro también de biotopos de Takashi Amano de fotografía nos puede ser de bastante ayuda. 2 libros más, invertebrados de agua dulce y peces de agua dulce. También son guías baratas, son guías rápidas de consulta y son guías que sirven muy muy bien para poder entender así rápido. Hay que decir también que este concretamente de invertebrados de agua dulce, si bien es cierto este es más de lo mismo, porque la estructura es muy similar a otros libros que hemos visto, este de aquí sí que es cierto que da como un valor añadido el hecho de que hayan invertebrados que sean propios del estanque, como pueden ser algún tipo de pulga de agua, algún tipo de larva de mosquito, algún tipo que esto luego incluso nos pueden servir para tema de, bueno, pues de alimento para, incluso sale la artemia, es muy interesante por eso, porque son invertebrados que no solo aparecen moluscos, ni cangrejos, ni langostas, sino que también hay un apartado en la parte final
que es de tema, pues eso, parásitos, tema invertebrados que encontramos, e incluso podemos encontrar dentro del acuario, larvas, incluso las hidras. Otro de los libros que creo que son obligados, o sea, son obligados en cualquier biblioteca de una persona que realmente se interesa por profundizar en los temas de peces, son todos los de la línea Aqualog. Hay que decir que Aqualog son unos libros que son completísimos. Se nota que hay un trabajo detrás muy grande. Y este concretamente yo tengo dos, aunque tengo en camino alguno más. El de corridoras, todas las corridoras y todos los L-números, los de tema de loricáridos. En este caso, pues es un libro que es esquemático, porque está hecho para que se pueda entender en cualquier idioma. Por eso encontramos estos símbolos que luego en la parte inicial podemos ver lo que significan. Tema de la zona donde lo encontramos, el tipo de acuario que necesita, si pone huevos o no, el tema de alimentación, si es un pez, si necesita un acuario grande, si es territorial, etcétera, etcétera. Y es un libro que es como, yo lo compararía muy similar, como por ejemplo con los atlas con los atlas de la editorial hispano-europea, que tengo aquí uno. Es decir, lo que encontramos es únicamente fotografías y abajo los símbolos del mantenimiento junto con la talla, pero en este caso, si bien es cierto, el atlas este es el de marino o el de agua dulce, son atlas que no están todas las especies por ejemplo, yo qué sé, de gobios o de peces globo, etcétera. En este caso, en los Aqualog sí que encontramos casi toda digo porque siempre se encuentran al cabo de poco tiempo especies nuevas o se clasifican en otro tipo de taxón, pero hay que decir que los Aqualogs es increíble porque encontramos todos los Ls, en este caso en el libro de los loricáridos, encontramos todos. Es un libro que además cuando lo recibí me dejó bastante sorprendido por el trabajo que hay detrás de encontrar fotografías, incluso de los loricáridos, que son muy difíciles de encontrar fotografías, ya que son bibliografía como muy exhaustiva, pues encontramos aquí un montón de imágenes. Incluso también hay algunos tips para saber diferenciar, tanto en este caso, bueno, pues por ejemplo el Hypanthissus zebra es el L098 el que tiene esta coloración, pero luego también hay otros tipos, el L046 de Hypanthissus zebra es con este tipo de coloración. Incluso las variedades dentro del género de los loricáridos están muy bien explicadas. Incluso también diría que los loricáridos que son creados por el ser humano, porque hay algunos loricáridos que están pues con aletas más desarrolladas o con un tipo de coloración que está creada a partir de mezclas entre diferentes loricáridos. Todo esto también está bien explicado en este libro. Incluso también hacen el matiz de aquellos loricáridos que son de naturaleza salvaje y de aquellos loricáridos que son de piscifactoría. La verdad que es un libro increíble. El de los loricáridos a mí me ha encantado. Aquí vemos la simbología de lo que significan los símbolos, pero también el de corridoras, por ejemplo, también es fascinante poder ver la gran variedad de corridoras en un mismo sitio. Entonces, para una persona que le gustan las corridoras o para una persona que realmente quiere encontrar a lo mejor otra corridora a nivel de color o a nivel de comportamiento que mejor encaje y que no sea tan típica de la Aenus, pues con este tipo de libros la verdad que se hacen las delicias de cualquier coleccionista de peces y que con cualquier persona con buen gusto que quiera completar su acuario con cosas o con joyas que sean diferentes. La verdad que todos los acuarios son fascinantes. Yo tengo de momento estos dos, pero tengo algunos más en camino. El de peces globo, por ejemplo, también me parece brutal a nivel de que encontramos
toda la clasificación de peces globo en un mismo libro. Y sin duda los Aqualogs, que también hay lo mismo pero en reptiles, son un trabajo que además es la editorial, si no recuerdo mal, es alemana. Es una editorial también con muchísimo prestigio a nivel de hacer libros de peces y de reptiles. Y por último, si bien en el vídeo anterior, en vídeos anteriores, os había recomendado algunos libros que sí que es cierto que son para principiantes en el tema de enfermedades, que podíamos tener como por ejemplo el de cómo prevenir y curar las enfermedades de los peces del acuario, o bueno, otros libros que también son muy esquemáticos, como por ejemplo las enfermedades de los peces del acuario. Estos libros son bastante sencillitos a nivel de contenido, es decir, que nos van a servir para tratar las enfermedades más comunes, y vamos a encontrar en estos libros quizá una base para poder tratar aquello que estamos viendo que tenemos en nuestro acuario. Pero hay dos libros que yo recomendaría por encima de todo. Uno es el de Edward J. Noga, que es el de Fish Disease Treatment, Detection and Treatment, que es un libro que sí que es cierto que vale 170 euros, pero es uno de esos libros que es también una completísima guía de cómo curar realmente. Es una guía más bien relacionada con el mundo de la veterinaria, con el mundo de la acuariología de profesional de acuario público. Y sí que es cierto que hay una versión, no una versión, pero sí que es cierto que hay otro libro que es completo y es, digamos, intermedio entre lo que era el de Fish Disease de Edward J. Noga. Es una guía increíble, hay que decir que probablemente sea el mejor libro, está en inglés, no hay versión española, es el mejor libro a nivel de enfermedades de peces y tratamientos. Además los tratamientos son a nivel técnico, a nivel de químicos concretos para reducir algún tipo de bacteria que se encuentre en la piel que esté produciendo la infección dentro del pez, etc. Pero hay un libro que es como intermedio entre lo que serían los libros más clásicos de curar enfermedades, más rollo de persona que empieza en el hobby, que empieza a tener una idea de cuáles son las patologías más comunes de los diferentes peces, y en este caso el del libro de NJ Noga, que es el de The New Illustrated Guide to Fish Disease, que en este caso es de Gerald Basler, que es un libro más finito que el de Noga, pero sí que es cierto que es un libro que está en inglés también, hay que decir que está en inglés, pero es un libro que es también como muy bueno a la hora de la detección y la prevención de las enfermedades. Sobre todo también está muy complementado con muchas imágenes, y además imágenes como de muy buena calidad. Fijaros los loricáridos de aquí. Y también encontramos el tratamiento, y también encontramos el tipo de factor que está haciendo que nuestro animal esté enfermo, ¿no? Entonces, esta es bastante más sencilla que los otros libros que hemos enseñado, que el libro de Noga, pero sí que es cierto que tampoco es tan de principiante como los libros que podemos encontrar en las editoriales de Becky, o en la editorial Cúpula, o en las diferentes editoriales más Omega, que son como más relacionados con el tema del hobby, ¿no? Este tipo de libros son libros que son una maravilla. Hay que decir también que el de The New Illustrated Guide to Fish Disease, esta es como la tercera edición y está como revisada, han mejorado las imágenes, han corregido algunos errores de las ediciones anteriores, y sí que es cierto que este libro ya no se va a los 170 euros que puede valer el de Edward Noga, sino que este de aquí vale sobre los 60 euros más o menos. Tener en cuenta que este tipo de bibliografías, de este tipo de libros, no son libros que puedas encontrar en lengua española. Hay alguno de lengua española, también así un poco más técnico, pero sí que es cierto que este tipo de libros es un libro a nivel mundial conocido, y es un libro más bien en inglés, y tampoco hay... Sí que es cierto que el de Edward J. Noga sí que hay mucha explicación científica en inglés. Quizá a una persona que no tiene tanto el inglés por la mano sí que le cuesta un poco más. Pero, por ejemplo, yo de aquí, el de Basler, realmente la información es bastante esquemática. Te dice, por ejemplo, protozoos unicelulares parasitarios. Y son como 4 líneas, algunos puntos que encontramos para del tipo de animal
animal, de los tipos de animales que pueden producir esta infección, el tema de el nado libre de los parásitos, etcétera, el tipo de ciclo que tienen los parásitos y luego la presentación clínica de lo que le está pasando al animal y luego el tratamiento. Quiero decir, además aquí algún tip para este tipo de animal. Aquí vemos un poco de ciclo dibujado. Entonces, es bastante esquemático y es más fácil, más llevadero. Pero sí que es cierto que una persona que está empezando no necesita un libro como este. Sí que es cierto que es un libro que también es de tapa dura, es un libro como súper agradable de leer, es súper dinámico, con un montón de ilustraciones, es también una auténtica delicia también. En fin, esto ha sido de momento por ahora, aún estoy pendiente de que me lleguen algunos libros que probablemente enseñaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado, os deseo lo mejor, un saludo y hasta la próxima.